Nos encontramos en medio de una intensa campaña electoral que paradójicamente en este tiempo se está dando a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, pero más las redes sociales. El marketing político también ha tenido que cambiar. Ya no son los asesores políticos los que tienen la preponderancia, son los asesores comunicacionales. Por eso hemos invitado a uno de los expertos en marketing en República Dominicana, que ha tenido mucho éxito no solamente representando a grandes empresas, sino también como socio director de una de las grandes compañías de marketing y relaciones públicas de República Dominicana. Se trata de Eduardo Balcácer, director, socio de New Link República Dominicana, a quien le agradecemos que haya aceptado esta conversación para que nos ayude a entender cómo es la dinámica de los candidatos a la presidencia de la República en medio de esta situación. ¿Estamos viendo un marketing político en buen estado, correctamente, siguiendo las normas? ¿O hay un desbordamiento en el que los no profesionales son los que están diciendo, Eduardo, lo que debe estar ocurriendo en términos electorales? Bueno, un gusto compartir contigo y sobre todo un tema tan interesante. Lo primero es que el COVID-19 significó un cambio radical para todo, para la vida comercial, para la vida política, para la vida de todos en todo el mundo. Países como el nuestro, que estábamos inmersos en un proceso electoral, pues hemos visto como por primera vez hemos tenido que mover unas elecciones por fruto de una pandemia. Entonces, lo que ha surgido es que la forma tradicional en la cual se desarrollaban las campañas políticas, donde se estaba presente a través de los medios de comunicación, las plataformas digitales, pero los mano a mano también, los recorridos, todos esos contactos que siempre fueron muy buenos, el contacto físico o el acercamiento. Somos caribeños, nos gusta esa cercanía, sentir a los candidatos cerca. Pues eso fue uno de los temas que completamente se eliminó. Y lo que se tuvo que volver es a hacer cómo soy útil. Y en eso, en cierta medida, se alinearon con lo que eran las marcas comerciales. Tú te diste cuenta que en el momento que se abrió la pandemia, todo el mundo lo que trató de volcarse es cómo soy útil, cómo ayudo, cómo Sí, transformo mi empresa para apoyar a todos en medio de una sí. pandemia. Y eso fue lo que hicieron los mismos políticos. Pienso que los políticos dominicanos todos cuentan con plataformas estratégicas y con asesores que no son personas que estén haciendo las cosas sin una planificación. Uno puede ir haciendo ajustes sobre la marcha, Fausto, como te puede ocurrir a ti en el medio, uno eso, pero siempre tienes un plan macro en el cual vas ejecutando. Pero lo primero que yo siento que los políticos entendieron, no voy a poder hacer esos mano a mano, no voy a poder hacer esos recorridos, no puedo hacer esos mítines que son tan relevantes para avivar las fuerzas en los pueblos y en las grandes ciudades, me vuelco a ser útil. Y por eso has visto a los principales candidatos, pues cada uno en su medida y de acuerdo a sus posibilidades, tratando de ser útiles dentro de todo esto. Lo Ya, segundo es pero que se han vuelto expertos en redes digitales, en las plataformas digitales. Han visto cómo se han volcado a hacer programas especiales para presentar a sus equipos. Cada uno de ellos se ha vinculado también a participar en algunos de los encuentros que han hecho algunos gremios empresariales. Y es parte de la nueva realidad que también ellos tienen que ajustarse a ella. ya. ¿Tú crees que estos aspirantes a la presidencia de la República, que tienen recursos, están utilizando correctamente las plataformas digitales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, por ejemplo, y que es correcto lo que están haciendo? ¿O hay algunas variaciones, Eduardo, que podrían... Pienso que hay una saturación y eso es lo que Ya, tienen que tener cuidado. Uno como consumidor, y tú obviamente como experto al tener un medio en plataformas digitales lo entiendes muy bien, pero no se puede olvidar quién es ese público que está allá afuera. Y ese público que está allá afuera está siendo bombardeado o recibiendo información no solamente de parte de los políticos, sino también de las marcas tradicionales. Entonces uno tiene que saber muy bien cómo hace ese mix, cómo balancea, cómo la forma oportuna en los horarios oportunos y con la información oportuna. No podemos pensar que un mensaje lo puedo mandar a todas las plataformas y le llegue a todo el mundo. Eso es imposible.
tú tienes unas plataformas como Facebook, que es la plataforma más popular en República Dominicana, que tiene casi 6 millones de 6 suscritos, millones. tiene un estilo en el cual tú te puedes comunicar en Facebook. Te vas a Twitter, que tiene una plataforma que tiene menos afiliados, debe ser unos 350,000, pero son un tipo de target muy particular, un segmento de población muy particular, muy pensante, muchos líderes de opinión, mucha gente vinculada al sector productivo, privado. Entonces tienes que llevar otro mensaje porque tienes menos espacio, pero tienes que hacer unos mensajes muy específicos a ellos. Te vas a Instagram y son las fotos. Tenemos que tratar de que sean orgánicos, que sea algo completamente natural, no esas fotos posadas. Esos son los errores más comunes en los cuales se cae. Pero el punto que tú estás haciendo referencia, y es lo que hay que cuidar, es la saturación, el de no estar tratando de llenar las 24 horas de noticias y de noticias falsas también, porque en una campaña política siempre ha existido esas campañas negativas, no nos tenemos que Sí. asustar, siempre ha habido en el cual yo soy mejor que el otro, tú lo conoces muy bien. Lo que no podemos caer es en hacer los fake news, Ya. en inventar, en hacer el tipo de difamación, que eso ya son tipos de prácticas que son muy reñidas con las mejores prácticas y que el consumidor no es tonto y ya lo analiza y está prevenido. Ya. ¿Está haciéndose una segmentación por edades, por género, por localización, la campaña electoral? ¿Tú crees que realmente están tomando en cuenta estos elementos segmentados en estas redes sociales? Pienso que sí, y date cuenta que hemos visto incluso algunos casos en los cuales se han atrevido a hacer cosas muy poco convencionales. Incluso hemos visto algunos candidatos que se han ido más por la línea de los urbanos, donde incluso han participado en programas de urbanos. En otros casos se han ido a tener también unas presencias con líderes regionales. Entonces pienso que sí, que se han atrevido, precisamente por el cambio de contexto, Fausto. Hemos tenido un cambio en el cual no podemos hacer la forma tradicional o la que, no solamente aquí, en todas partes del mundo, en Estados Unidos lo vamos a vivir. No puedes hacer esos mega mítines que hacían los presidentes en las fábricas y eso. Está prohibido. Entonces tienes que buscar una alternativa. Esa cargadera de niños que siempre es tan popular, esa cercanía con los públicos más adultos, tú sabes, eso funciona, eso conecta, porque lo que te muestra es un candidato cercano a la población. Eso no lo podemos hacer. De buenas a primeras nos han dicho que eso está prohibido. Entonces, para un caribeño que es tan abrazador, tan saludarnos, mi hermano, es complejo. Entonces, te tienes que ir a las vías digitales. Lo importante aquí, Fausto, es el establecer conexiones. Cómo yo a través de estas plataformas, tú y yo estamos teniendo una conversación, tú y yo estamos intercambiando ideas, tenemos que hacer esas conexiones. Y lo que deben hacer los candidatos es ir viendo las señales que va dando el mercado. El mercado en tiempos normales pre-COVID te permitían hacer estudios de mercado, te podías hacer focus group, podías hacer una cantidad de pruebas a tu comunicación, que hoy, de buenas a primeras así, no puedes hacerlo. Tienes No. que comenzar a sentir las señales. Entonces tienes que ir viendo cómo se está comportando la población, qué cosas irrita, qué cosas le preocupa, qué temas son los que necesitan ser discutidos. Y entonces tú, con esas señales, establecer una conexión, tratar de ver cómo yo mi discurso lo adapto a esa realidad y cómo actúo. De acuerdo. Vamos a hacer nuestra primera pausa en este diálogo con Eduardo Barcácer y quiero que comencemos el siguiente segmento analizando quién de los candidatos está comunicándose directamente con el público, actuando desde su Facebook, desde su Twitter o desde su Instagram o YouTube, respondiendo, dialogando, presentando directamente las propuestas. Eduardo, según lo que tú has podido ver, ¿cuál de los candidatos está teniendo diálogo? ¿Está respondiendo directamente y no a través de otra persona que forma parte de un equipo que responde en nombre del candidato o como si fuera el candidato con generalidades? Mira, es complejo poderlo decir. Es muy normal que los candidatos tengan equipos de apoyo, Fausto, porque Sí. tú imagínate la cantidad de mensajes que reciben estas figuras
es imposible que puedan estar respondiendo. Hemos visto casos donde tú has visto como el expresidente Mejía es uno que responde su Twitter y puede hacer algunos mensajes de manera muy directa. Pienso que tanto los tres candidatos han tenido momentos en los cuales te das cuenta que han sido ellos los que verdaderamente han comunicado y eso genera una cercanía. Yo pienso que los candidatos que están corriendo por diputaciones o por senadores son aquellos que tienen una mayor cercanía y una mayor conexión contestando ese día a día. Incluso se han atrevido a hacer live, se han atrevido a tener programas particulares a través de estas plataformas como tú y yo estamos conversando. Y pienso que ese es el tipo de cosas que obviamente están corriendo por posiciones que tienen una demarcación mucho más pequeña o más controlada y les permiten tener esos one-to-one. Un candidato a la presidencia, poder estar presente en 32 provincias o esa cercanía es complejo. Pero pienso que cada uno de ellos ha entendido la importancia de mantener la conexión. Y cuando me refiero a conexión, lo que significa es el poder estar hablando sobre la realidad, el poder ser de forma genuina. Las marcas, igual que los candidatos, que logren esa conexión genuina son los que mejores resultados van a tener. No pueden ser esos mensajes acartonados, no pueden ser esos mensajes que son fríos o que no estén dentro del contexto en el que estamos viviendo. Sí, Eduardo, la característica de las redes es para el diálogo, es para la conversación. El tú me dices y yo te digo. El yo te presento un documento y tú me comentas el documento, pero siempre sigue un diálogo. Y me refiero, hay en las propuestas electorales que se están manejando en las redes sociales, alguien que esté haciendo originalmente un diálogo, que haya auspiciado, que tenga el convencimiento de que de ese modo llega mejor a un determinado público. Mira, pienso que sí, que tenemos casos. Yo he estudiado, he revisado más en candidatos senatoriales o en algunos candidatos de Yeah. diputación. No quiero citarte nombres, pero pienso que han tenido ese tipo de conversación. Date cuenta que las plataformas, como bien tú dices, son para conversar, son para tener, por eso se llaman redes sociales. Tú tienes que establecer una comunicación y bien que es una comunicación de doble vía. El problema grave es cuando creemos que nada más es de una sola vía, en la cual yo soy el que te tengo que estar opinando y tú tienes que estar recibiendo. Eso pasó, eso quedó en los modelos de comunicación de los 70 y los 80, donde las grandes figuras hablaban por radio o televisión y eran como si fuera el Papa que hablaba, todo el mundo le creía. Hoy el mundo es completamente orbital, o sea, tú y yo tenemos una conversación en este momento y seguro que cuando tú lo subas a tus redes va a generar otras conversaciones. Sí. Esa es la normalidad, ese es el new normal, el de poder establecer esa comunicación. ¿Qué pasa con los políticos dominicanos? Tienen que tener una epidermis bien fuerte porque van a encontrar detractores, van a encontrar personas que están a favor y van a encontrar figuras que son opositoras que pueden tener un diálogo adverso. A nosotros no nos gusta ser conflictivos, al dominicano no le gusta pelear, aunque parezca lo contrario, no nos gusta. Queremos ser bien recibidos, queremos ser cordiales, mantener que todo el mundo opine igual, y eso no es la realidad. Hoy lo interesante precisamente es la riqueza de ese diálogo. ¿Qué señales? Lo que yo te decía hace un rato, ¿qué señales hay? Si hay un nivel de preocupación hoy en el país por cómo va a estar el dólar, cómo va a estar la economía, tienes que presentar propuestas en tu conversación de cómo vas a reactivar la economía, porque eso es lo que te va a generar a ti más tranquilidad. ¿Cuál es Voy a querer en algún... Sí. De los candidatos, Eduardo, presidenciales, ¿cuál es el más cercano desde tu punto de vista y el que tiene las mejores condiciones para esa intercomunicación, el diálogo que la gente anda buscando? Y que se puede dar y le puede dar resultado de que en vez de tú reunir 1000 personas en una provincia, tú puedes reunir a través de las redes sociales 3000 personas de esa provincia y otras 10.000 o 20.000 de otros lugares. Mira, yo pienso que los dos candidatos que están en los primeros lugares han logrado eso. O sea, cada uno de los dos, dependiendo por sus regiones, hay algunos que son más fuertes en la zona norte, otros en la zona este, otros en la capital. Pero pienso que tanto el candidato del partido oficialista como del PRM son dos candidatos que tienen un nivel de seguidores muy activos, que han podido permear mensajes en diferentes segmentos. No solamente se han quedado
hablando de manera muy genérica, sino han podido estratificar muy bien, han podido identificar el poder que tiene la mujer dentro del voto, el poder del segmento joven dentro de este nuevo voto, el público más adulto, las personas más conservadoras dentro del sistema político. Pienso que ellos dos han logrado tener esa segmentación, han entendido, sus equipos han entendido la importancia de estos sectores más conservadores, que somos un país que aunque queremos privar en muy open mind, muy mente abierta y muy modernistas, somos muy conservadores y tú lo sabes, Fausto. Ya. Entonces, ese Claro. segmento de Ahora, población más Eduardo, adulta, ¿qué ha pasado uh-huh, con la capacidad que todo el mundo le reconoce a Leonel Fernández, que es el hombre de la globalización, el que desde hace tiempo reconoció la importancia de la comunicación y de las redes y que es el único que procede de un origen comunicacional? A mí me sí. impartió docencia de sociología de la comunicación en la UAS, cuando estudiaba periodismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué Leonel Fernández no ha desarrollado más esa capacidad comunicacional a través de redes? Mira, es un expresidente 3 veces, como bien tú dices, es la persona que vino al poder en el momento en que nació el Internet en República Dominicana. El Internet se lanzó en 95, 96, cuando fue su primer gobierno. Es una persona completamente interconectado, una persona que trajo muchos de los avances o fomentó que muchos de los avances tecnológicos que invirtió el sector telecomunicaciones, el ITLA, el parque cibernético. Es una persona que viene de ese mundo, como bien tú indicas. Una cosa es tú ser un experto o ser una persona familiar con estos temas y otra cosa es que tú puedas, tu diálogo, tu discurso, poderlo llevar a más segmentos. Él tiene sus seguidores, él tiene obviamente su plataforma y su forma de conversar a través de las redes. Yo he participado en ponencias que él ha tenido en algunas de las asociaciones empresariales y tiene, obviamente, es un expresidente con mucha experiencia y sobre todo muy globalizado, una persona con mucha experiencia, pero hoy por hoy esos segmentos más jóvenes no ha habido un clic, hay falta ahí un tema de conexión que ellos deben estar revisando de manera muy urgente, entonces tienes que hacer esa conexión. Algo interesante es su comunicación en los medios tradicionales, donde ha tratado de mostrar, atacar a esos segmentos más conservadores y en momentos de dificultad, piensen en mí, que yo soy experimentado, porque de los tres, la figura con más experiencia política. Entonces, te digo, por eso te digo, ha sabido también utilizar esos argumentos en su comunicación, en prensa lo he visto más, pero obviamente en la conexión con esos segmentos más jóvenes, pienso que ahí tienen una ventana de oportunidad que deben de revisar. Qué bueno. Hacemos una última pausa, Eduardo, y retornamos en un momento en la parte final de este diálogo. Eduardo, esta última parte la hemos dedicado esta semana para conocer recomendaciones, especialmente a los candidatos que están postulándose a la presidencia de la República. En términos comunicacionales y a través de sus redes, ¿cuáles serían tus recomendaciones, por lo que ya tú has visto, para Gonzalo Castillo, Luis Abinader y Leonel Fernández? Mira, pienso que en este tramo tienen que comenzar a hacer mucho más sencilla su propuesta, el poder basar sus 3, 4, 5 ejes de su propuesta de muy corto plazo. La gente necesita entender qué va a ocurrir en los próximos 4 o 5 meses luego de pasar las elecciones. Esa es la gran señal, la gran preocupación. Entonces, pienso que cada uno debería, en su forma y dentro de sus plataformas, el poder hablar qué acciones inmediatas tomaría en el muy corto plazo. Lo siguiente, ya pudiéramos estar pensando en su siguiente plan a 2 o 3 años, pero lo prioritario debería de ser es mostrar qué va a estar ocurriendo en el próximo cuatrimestre, post elecciones en julio, o sea, qué va a ocurrir de agosto a diciembre. Eso es importante comunicarlo. Eso uno. Dos, tengo que comenzar a retomar el tema de la esperanza. Tengo que inyectar entusiasmo. Tenemos que mostrar, podemos salir. El dominicano es una persona sumamente optimista, pero estamos teniendo un nivel de presión y de recuperación bastante fuerte
muchos de nuestros sectores retados, o sea, el sector turismo, el sector de la remesa, la inversión extranjera. Entonces necesitamos inyectar entusiasmo a que sí vamos a poder salir. Tercero, tenemos que dejar de lado un poco el populismo y comenzar a ver industrias que se pueden activar y que podemos hacer que se incorporen de una forma mucho más rápida al desarrollo del país, como es un caso de la minería, por decirte un caso en particular, que hay muchas veces muchos miedos. Hoy por hoy, el candidato tienen que mostrar esos planes de muy, muy corto plazo que van a permitir reactivar y que van a poder permitir que la economía vuelva a una nueva normalidad. Nunca vivíamos antes del COVID, hemos aprendido a vivir durante un COVID, una cuarentena, en un formato de trabajo, pero necesitamos sentir la certeza de que en estos próximos 4 o 5 meses vamos a tener una reactivación de manera muy, muy particular y muy bien detallada. Eso es lo que tienen que hacer. Esa es la señal que necesita hoy el votante. ¿Tú crees que eso va a generar una adhesión con miras al proceso electoral del 5 de julio? Y eso sería lo más importante en términos de esta campaña, apenas a 35 días de las elecciones. ¿Hablar del futuro? Mira, hablar del corto plazo, no del futuro, Fausto. Te Del estoy corto hablando de los plazo. próximos 5 o 6 meses. Lo que te Ya. estoy hablando es de qué va a ocurrir, cómo voy a poner a reactivar todo de una manera rápida. Acuérdate que tenemos que hablarles a los dos, tenemos que hablarles a los partidarios de uno de sus partidos, pero recordemos que todas las encuestas han hablado de que hay un 10-12% de personas indecisas. Ya. Entonces, Un ese grupo de 13%, indecisos... dijo Mark Penn Stawell, que es un 13% que está indeciso en este momento. Sí, ¿Tú crees que ha a ese rondado entre segmento que hay 10 que y un dirigirse? 13. Sí, No, claro que sí. Tienen que tener su lenguaje, tienen que tener unos mensajes a ese grupo en particular y frente a su propia militancia. Pero ese grupo hay que entender qué es lo que le preocupa. Si es un tema de liderazgo, si es un tema de equipos, si es un tema de algún tipo de afiliación o de grupo de personas alrededor tuyo que no gustan. Hay que saber qué señales tienen esas personas y saber cómo voy a poder atraerlos para poder tener una posición más fuerte el día 5. entonces sería un error lo que está haciendo Leonel Fernández, que está dirigiendo su comunicación a los militantes y cuadros del Partido de la Liberación Dominicana, y Gonzalo los está dirigiendo hacia los PLDistas que se fueron con Leonel. Y en medio Date de ello cuenta, está la Fausto, que vicepresidenta de la República, la esposa del doctor Fernández. Date cuenta que es obviamente una fragmentación de un partido mayoritario y obviamente cada uno ha especificado dónde están sus poderes o dónde están sus bases. Uno tiene que defender las bases de su partido y otro tiene que defender la masa crítica que ha creado por fruto de la fragmentación. Entonces ambos están haciendo su trabajo, unos tratando de que no se vayan y otros tratando de que se vayan. O sea, ese es el trabajo que les toca a ellos. Lo interesante es qué estrategia tiene cada uno de ellos, porque posiblemente tenemos que incorporar aquí el tema de el entender, cada uno piensa que puede ganar, y efectivamente es una competencia, todos pueden ganar. Uno tiene que ir viendo las tendencias, pues esas señales del mercado, pero ambos están en lo correcto, no están haciendo mal el tratar de mantener esas bases. Ya, Eduardo, una idea que nos dé nada más para entender esto del costo de una campaña electoral en las redes sociales. ¿Se consigue posicionamiento? ¿Se puede llevar a las redes sociales a que tus mensajes estén en primer lugar y se divulguen, amplifiquen y viralicen más rápido que los del otro con inversión? Totalmente, Fausto. Date cuenta que hay herramientas. Primero hay las agencias, hay los expertos de manera local. Hay muy buenas agencias de plataformas digitales en República Dominicana, muy profesionales, con talento dominicano muy bueno. Uno. Dos, el tema de poder viralizar una información o de poder generar que una información sea más vista que otra. Hay herramientas también, hay todas unas estrategias programáticas para tú poder hacer esa pauta en el momento en que cada consumidor está más ávido o está más abierto al uso de las redes. Están las herramientas, está todo esto, y la parte de la inversión va a depender obviamente de tu capacidad de inversión, porque es una campaña en las redes digitales, hace falta una inversión que sobre todo es coherente y sistemática. No puede ser que estoy 2 días y pienso que ya con eso he construido un posicionamiento.
tengo que tener una estrategia de mediano y largo plazo, tengo que reforzarla en esta etapa, pero es reforzarla sin saturar. Hay por eso las herramientas para poder tú perfectamente hacer tu mix y poder ser efectivo con todas esas plataformas. Bien, Eduardo, finalmente, ¿es efectivo utilizar las redes para postear spots de televisión hecho para la televisión? Para nada, tiene que estar hecho, eso es un error. Se ha hecho, es parte del aprendizaje que tenemos. Lo que estamos Pero viendo. el consumo, exactamente, pero viendo por la realidad, la coyuntura que hay ahora mismo, no tenemos la posibilidad posible de tener equipos de producción trabajando fuera o lo que fuera, pero no es lo correcto. Lo correcto tienes que ver cada plataforma como un medio independiente. Lo Y, interesante es que sea complementario. y los Televisión tiene mensajes, un mensaje, los tiene que ser mensajes, diferente. Es que ya, tú no piensas, Fausto, de la forma, el contenido del portal que estas entrevistas, tú no lo manejas igual. no, Entonces, claro. puedes tener personas, puedes tener escritos, pero no lo piensas igual. Es lo mismo. El consumo digital tiene que ser visto como un medio. Eso de que eran los medios alternativos, olvídate, es un medio diferente. Es como los exteriores. El exterior tiene un mensaje que no puede ser el mismo que lo que estás publicando en prensa. Tiene que ser algo mucho más rápido, con una frase muy catchy. Ya. En Y un radio puedes mensaje, tener, un spot no debe tener 30 segundos, ni 35, ni 40. Debe tener mira, 5 o 10 segundos. exactamente. Pero mira, muy ante tu pregunta. Ahora mismo estaba viendo en estos días unas declaraciones del expresidente Obama en favor de Biden. Es un video desde su oficina de 4 minutos. El contenido es tan rico que así se te olvida que son 4 minutos. Ahora, ¿qué pasó? Lo postearon 4 o 5 veces y that's it, se murió, ya, es su posición de apoyo. Pero fue tan rico y interesante su información que nos quedamos 4 minutos. Pero Así como tú es. dices, la frecuencia, si es un mensaje ahora mismo que lo que yo quiero es elevar awareness, lo que se llama el recordación, top of mind, no puedo tener 1 minuto o 2 minutos. Tengo que hacer cosas de 10 segundos, 5 segundos, 15 segundos, cosas rápidas. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Te agradecemos Un muchísimo. Son gusto. orientaciones que deberán servir para los candidatos, no solamente a los de a la presidencia, sino también a senadores y diputados que están corriendo en este proceso. Muchas gracias a Eduardo Balcácer, socio director en República Dominicana de New Link, una de las compañías importantes de asesoría comunicacional y de relaciones públicas. Gracias, Eduardo, por darnos esta conversación, ofrecernos estos datos y muchas gracias a ustedes por la compañía.